Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión te traigo la clase de sistema tegumentario, la cual la dividí en dos partes. Este primer videoclase habla sobre la estructura de la piel, que es la dermis y la epidermis, y en un segundo video recibe el nombre de sistema tegumentario, eh, estructuras anexas a la piel, que vendrían siendo los anexos, apéndices o faneras de la piel. Vamos a empezar a ver la clase de las estructura de la piel. Comenzamos. Bien. El sistema tegumentario, pues, es la piel, está formada por sus estructuras anexas y por sus dos capas importantes que van a ser la capa más superficial llamada epidermis y la que continúa que se llama dermis. Entre los anexos pues vamos a tener el pelo, las uñas y diversas glándulas, músculos y nervios. Los vamos a ver en la siguiente clase. La piel va a proteger la integridad física y bioquímica del cuerpo, además de que regula la temperatura corporal y proporciona información sensorial acerca del entorno, puesto que en la piel se encuentran receptores sensoriales para la temperatura, el dolor, la vibración, la deformación, la presión, etcétera. O sea, está muy comunicada con el sistema nervioso este, central y periférico. Bueno, la piel está constituida por diferentes tejidos integrados para realizar funciones específicas. Se considera la piel como el órgano más grande del cuerpo humano en respecto al área de superficie y al peso que tiene. En los adultos, pues la piel va a cubrir un área de casi 2 metros cuadrados, va a pesar aproximadamente 5 kilos, o sea, casi 16% del peso de tu cuerpo. El grosor de la piel, pues va a variar. En donde hay piel demasiado delgada es medio milímetro, como por ejemplo en tus párpados, y puede ser tan gruesa como de 4 milímetros en tus talones, ¿verdad? Pero el gran promedio es de 1 a 2 milímetros. Y por mencionar, la rama que estudia la piel se llama dermatología. Aquí en la imagen estamos viendo una piel muy, muy, muy bonita y estamos viendo un acercamiento con microscopio en donde estamos viendo el epitelio plano de células queratinizadas, ¿verdad? Este epitelio es estratificado, son muchas capas. Pero miren, prácticamente son unas láminas durísimas. Esto ya es el estrato córneo, es el que se desprende. Bien, continuamos. Desde el punto de vista estructural, la piel va a constar de dos partes. La parte, aquí estamos viendo un corte de la piel, una parte más superficial, más delgada, se llama epidermis y a partir de aquí, de donde tú ves todo esto es epidermis, todo esto para abajo es dermis. Debajo de de la dermis, se encuentra otra capa que se llama hipodermis, perdón, que aquí está en amarillo. Pero bueno, esto es el tejido celular subcutáneo o también conocido como tejido adiposo. No se considera como parte del sistema tegumentario, nada más epidermis y dermis y sus anexos. Nada más es como está abajo de la dermis, recibe el nombre de hipodermis. Es un área de almacenamiento de grasa, va a contener vasos sanguíneos de gran calibre y que irrigan la piel. Ay, miren, lo traía un 3D animado. Bueno, hasta yo me sorprendo a veces de lo que pongo en mis diapos. Muy bien, continuamos. Empezamos con la epidermis.
Vamos a revisar las capas que tiene, las células que lo conforman. Aquí yo voy a utilizar terminología, voy a decir capa, pero también puedo decir estrato, ¿verdad? Un estrato es un nivel, una capa. Y las células, pues son las células que van a formar estos estratos. Bien. La epidermis está formada por epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. Epitelio escamoso quiere decir que van a ser células planas. Estratificado quiere decir que no va a ser una sola hilerita, porque entonces se llamaría epitelio simple. Es estratificado porque hay más de 2 capas. En este caso van a ser de entre 4 y 5. Y queratinizado, quiere decir que esas células son duras porque están rellenas de queratina, que es, para que te des una idea, la queratina forma parte de tus uñas. Esa dureza de las uñas es por la queratina. Ok. La epidermis va a contener, antes de hablar de los estratos y de las capas, pues vamos a decir que tiene 4 tipos principales de células. Unas se llaman queratinocitos, que en sí son las células que van a formar la piel. Los queratinocitos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Los melanocitos, aquí los tenemos, y aquí la flechita señala, este es un queratinocito, que son todas estas células color morado. El melanocito, que tiene esta manchota nuclear adentro, se encuentra entre los queratinocitos. Las células de Langerhans, perdón, esta es la célula de Langerhans, este es el melanocito, ya no me latía porque el melanocito está en las capas profundas. El melanocito es el que te da el pigmento de la piel, el tono de la piel. La célula de Langerhans es una célula de tipo inmunológica que nos va a estar protegiendo, es defensa, primera línea de defensa. Y las células de Merkel, que vendrían siendo estas, que son terminaciones nerviosas libres que desembocan y hacen contacto con una célula de la epidermis para convertirse en un disco táctil, o sea, para el tacto. Gracias a estas células de Merkel es que tenemos tacto en nuestra piel. Entonces, son estos 4 tipos de células que conviven entre ellas en la primera capa de la piel que se llama epidermis. Bien, casi el 90% de las células epidérmicas de estas 4, las que más abundan, pues son los queratinocitos, que son en realidad las células que van a formar tu epidermis. Y ellas van a producir queratina. Los queratinocitos también originan gránulos laminares, los cuales van a funcionar como un sellador impermeable, o sea, para que no perdamos agua y que tampoco absorbemos agua así a lo loco, ¿no? Entonces, son un controlador, son un sellador. El otro 8% de las células epidérmicas van a ser los melanocitos, que son estos, que están aquí en las bases, y ellos van a producir melanina. Ellos tienen unas prolongaciones celulares largas y delgadas que se extienden entre los queratinocitos y les transfieren gránulos de melanina, que es un pigmento entre marrón y negro y el cual contribuye, como les dije, a la tonalidad de la piel. Otra cosa que hace esta melanina es que absorbe la luz ultravioleta dañina. Entonces, los melanocitos con su melanina nos protegen contra el cáncer de piel. Una vez dentro de los queratinocitos, los gránulos de melanina se aglutinan para formar una capa protectora sobre el núcleo en el lado que da hacia la superficie de la piel, o sea, hacia el lado donde te pega el sol. Y de esta manera, esa melanina funciona como si fuese una sombrilla, un protector del ADN del núcleo contra la luz ultravioleta dañina. Entonces, esa es la forma en cómo funciona la melanina de los melanocitos. Las células de Langerhans, que son estas, no son otra cosa más que una especie de macrófagos que fagocitan, comen
antígenos que vendrían siendo partículas extrañas a nuestra piel, y entonces ellos los detectan y lo fagocita, lo saca del sistema, es una protección. Ellos se originan en la médula ósea roja de los huesos, emigran a la epidermis, donde van a formar una pequeña proporción de las células que participan en las reacciones inmunitarias contra microbios que invaden la piel. Además, a ellos les afecta fácilmente la luz ultravioleta. Las células de Merkel, estas que te estoy diciendo aquí, son las menos numerosas, se localizan en capas más profundas de la epidermis y es precisamente abajo donde tienen contacto con neuronas, son receptores libres, hacen contacto con las células de la epidermis y entonces se forman discos táctiles o discos de Merkel. Entonces, ellos nos dan el sentido del tacto. ¿Ven cómo la piel tiene con sus 4 células muchas protecciones de la piel? Bien. Una vez que revisamos las 4 células y nos dimos cuenta que los queratinocitos formaban el 90% de la totalidad de las células que forman la piel, pues vamos a revisar a esos queratinocitos. Muy bien. Ellos son los que van a formar las capas del epidermis. ¿Cuáles capas? Pues estas capas que estás viendo. Aquí es la parte basal, es la parte de abajo. Si yo pudiera escribir, aquí escribiría yo dermis. Y todo esto es epidermis. Y aquí, si yo pudiera escribir, aquí voy a untar la crema que le voy a poner a mi piel para que no se me reseque. ¿Sí me entendiste? Entonces es tu piel, la primera, la que tú te tocas, la que tú te rascas, esa estás aquí rascando el estrato córneo. Hacia abajo hay de 4 a 5 capas y llegamos hasta la de mero abajo en donde ya se termina la epidermis y continúa la dermis. Entonces, el estrato germinativo es el que está abajo, el que está en la base, también recibe el nombre de estrato o epitelio basal, porque está en la base, o germinativo, porque este epitelio de la base es el que tiene las células madre que van a estar produciendo más celulitas. ¿Va? Bueno, entonces, la epidermis está formada por distintas capas de células. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué digo que a veces 4 y a veces 5? Porque este estrato que estás viendo aquí, que recibe el nombre de estrato lúcido, solamente se encuentra en las zonas de tu piel gruesa. Solo la piel gruesa lo tiene. ¿Dónde tenemos la piel gruesa? Palmas de las manos y plantas de los pies. En el resto de la piel tenemos piel delgada. Y entonces la piel delgada nada más tiene germinativo, espinoso, granuloso. Este no. Y córneo. La piel gruesa tiene todos, incluido el lúcido. En muchas partes del cuerpo, esta tiene 4, como ya te lo dije, y en las áreas donde la fricción es máxima, como las yemas de los dedos, palmas de las manos y plantas de los pies, la epidermis posee 5. O sea, el extra es el estrato lúcido. Otra característica de la piel gruesa es que no tiene pelo. Y la piel delgada se le conoce como piel pilosa porque tiene pelo. Bien, entonces apréndetelos de memoria. Epitelio germinativo o basal, epitelio espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Ahorita a continuación vamos a ir siguiendo una celulita cuando está aquí recién nacida, chiquitita, por decir algo, y vamos a seguir su evolución.
porque este epitelio me va a formar a esta, pero no, que va a formar parte del estrato espinoso. Pero como el estrato basal o germinativo está continuamente produciendo más celulitas espinosas, pues esta, que es la que vamos a seguir, va a ir siendo desplazada, empujada por las nuevas que están formándose aquí abajo. Y al mismo tiempo que va siendo desplazada hacia la superficie, va pasando por procesos de envejecimiento. Y va a llegar un momento en que el núcleo y la membrana citoplasmática se rompa y se llene de gránulos de melanina. Y entonces todo el citoplasma y los organelos se van a salir y van a empezar a invadir por dentro a la célula y se va a empezar a morir. Hasta el grado de que cuando ya están aquí en el estrato córneo, ya están planas, muertas, como la imagen que viste al inicio, donde te dije, mira, este es el epitelio, el estrato córneo, células planas como si fueran tostadas. Y después se van a desprender de tu piel y van a caer al suelo y los vas a barrer. Bueno, son microscópicas, van a pasar a formar parte de lo que es el alimento de los ácaros que andan en el suelo. ¿Ves? Entonces, se puede decir que el ser humano también cambia de piel, pero lo hacemos de una manera muy lenta y muy disimulada que puede durar un buen tiempo. Bien, vamos a empezar a ver el estrato basal. Dijimos que basal quiere decir base. Entonces aquí tengo otra imagen, adáptate a ella. Busca los nombres, estrato basal o germinativo, aquí están sus corchetes. Mira el tipo de célula. Estrato espinoso, aquí eran como muy amarillitas, aquí ya están más pálidas. Estrato granuloso, aquí ya se llenaron de gránulos, por eso se llaman granulosos. En caso de ser piel gruesa, va a estar este estrato lúcido. Se llama lúcido porque son muy transparentes las células. Y el estrato córneo, córneo quiere decir duro, y aquí ya están las células muertas llenas de queratina desprendiéndose. Bueno, el estrato basal, vámonos para acá. Ah, perdón, y esto que miras aquí, Rosita, así como una montañita, esto ya le pertenece a la dermis. Y la dermis, su primera capa, se llama capa papilar porque tiene muchas montañas o papilas. Entonces, lo que hace el estrato basal es seguir el contorno de esas papilas. Si sube y baja, pues allí va el estrato basal siguiendo el contorno de la papila. Entonces, vámonos al estrato basal, que es el más profundo de la epidermis. Esta va a consistir en una sola hilera de queratinocitos. Quedamos que los queratinocitos son las células que van a formar la piel. Cito es célula y queratino es queratina. Entonces son células que van a producirme queratina. Y va a ser un epitelio, unos queratinocitos cúbicos o cilíndricos, algunos de los cuales son células madre que están en división celular constante para producir continuamente nuevos queratinocitos. O sea, gracias a este epitelio basal, que también se conoce como germinativo, es que se van a producir los queratinocitos, que son las células de nuestra piel. Va a tener núcleos grandes, un citoplasma que tiene muchos ribosomas, algunas mitocondrias, aparato de Golgi pequeño y un poquito de retículo endoplásmico. El citoesqueleto de estos queratinocitos del estrato basal incluye filamentos intermedios de queratina que ayudan a unir entre sí con las células del estrato que sigue, que es el estrato espinoso. Como es un epitelio estratificado, que quiere decir que tiene más de 2 capas, pues deben de tener filamentos para unirse con las células que tiene arriba y abajo y a un lado y al otro. Entonces sí requieren de estos filamentos.
En este caso son de queratina. Además, la queratina va a proteger las capas más profundas contra las lesiones. Ahora, en esta capa profunda, que es el estrato basal, aquí vemos que aparece un melanocito. Los melanocitos, las células de Langerhans, que dijimos que son las de protección inmunológica, y los discos de Merkel, están en la capa profunda distribuidos entre los queratinocitos del estrato basal. A este estrato, como te lo mencioné, se le llama también germinativo para indicar su papel que desempeña en la formación de células nuevas. La aplicación clínica de este estrato, dice, la piel no puede regenerarse si una lesión destruye el estrato basal y las células madre. Por ejemplo, en una quemadura de tercer grado, ya de segundo grado puede lastimar el estrato basal. Entonces, si se lastima, ya no se produce nueva piel, más sin embargo, se puede producir una especie de, ya que pase la reacción inflamatoria que produce fibroblastos dentro de su etapa de recuperación y queda un tejido fibroso. Más no es piel porque si se destruye el estrato basal junto con las células madres, pues ya no va a haber piel nueva. Las heridas cutáneas de magnitud grande, como por ejemplo esas quemaduras que requieren injertos, esas son las que más pierden piel. Un injerto, ¿qué es? Un injerto de piel consiste en abrir la herida con un parche de piel sana que se obtiene del sitio de un donador. A fin de prevenir el rechazo del tejido, por lo regular, se toma el trasplante de piel del mismo individuo y eso se llama autoinjerto, o de su gemelo idéntico, eso se llama isoinjerto, si es que el gemelo existe. En caso de que el daño de la piel sea más extenso y que el autoinjerto resulte nocivo, puede utilizarse un procedimiento de autodonación llamado trasplante de piel autólogo. En este método es utilizado principalmente en pacientes con quemaduras muy grandes y de gran extensión. Se quitan pequeñas porciones de la epidermis del paciente que se quemó, se cultivan los queratinocitos en el laboratorio, se producen láminas finas de queratinocitos, o sea, laminitas muy finas de piel, y estas se trasplantan para cubrir la herida y convertirse ya en piel permanente. Esto lo hacen los cirujanos plásticos reconstructivos. Bien, el segundo estrato o segunda capa, después del basal, nos seguimos con el estrato espinoso. Está por encima del basal. Hay 8 a 10 capas de queratinocitos. Ya no van a ser cuadraditos ni cilíndricos, ya van a empezar a formar, a cambiar de forma, ya van a tener más de 5 caras, son poliédricos y están unidos estrechamente entre ellos. Las células de las capas más superficiales de este estrato a veces son más planas que las que están pegadas al estrato basal. Los queratinocitos tienen los mismos organelos que en el estrato basal y algunos conservan todavía su capacidad de división celular. Entonces aquí, vamos a suponer aquí, acaba de ser producido y va madurando, lo están desplazando, ahí va para arriba, va cambiando, cambia de forma, todavía tiene cierta capacidad para dividirse. Ok. Cuando se preparan las células para examinarlas al microscopio, se mira que alrededor de su membrana tiene muchas espinas, una especie de espinas. Es por eso que se le llama estrato espinoso. ¿Okay? Esto es cuando las preparan para ver. En cada prolongación espinosa hay filamentos intermedios del citoesqueleto que se insertan entre las células de cada capa y esta disposición
es lo que proporciona la resistencia y flexibilidad de la piel. También se observan de repente células de Langerhans, que son las de protección inmunológica, o también hay melanocitos, que son los que dan el pigmento a la piel. Bien, ahora nos vamos al siguiente estrato, que es el estrato granuloso. Está en la parte central del epidermis. Tiene 3 a 5 capas, ya están más aplanados y en algunos de ellos ocurre apoptosis. La apoptosis es muerte celular programada. Los núcleos y otros organelos de estas células ya se encuentran en proceso de degeneración y los filamentos intermedios son más evidentes. Una característica distintiva de este estrato es la presencia de gránulos teñidos de color oscuro por una proteína llamada queratohialina, que organiza los filamentos intermedios en haces aún más gruesos. Entonces, ¿qué le está pasando? Aquí estaba casi cúbica, aquí se hizo poliédrica, aquí se empezó a aplanar. ¿Qué pasó? Pues empezó a perforar la membrana, se empezaron, recuerden que ellos producen los gránulos de queratohialina, deben de ser hacia afuera, pero como se rompe la membrana, esos gránulos se meten al mismo queratinocito que las produjo. Y esa queratohialina empieza, digamos, por decir de alguna manera, a matar, le está quitando la vida al mismo queratinocito. Y entonces, al estar metiéndose esos gránulos de queratohialina, está desplazando el citoplasma y se están saliendo los organelos y todo. Al ratito se va a convertir en una célula como esta, que ya no tiene núcleo, que ya no tiene ningún organelo, no tiene citoplasma, pero está llena de estos gránulos, se solidificaron e hicieron que la célula se convirtiera en una tabla dura, en una tostada. Seguimos aquí en el granuloso. Los queratinocitos también contienen gránulos laminares que están envueltos por una membrana, los cuales liberan una secreción de alto contenido de grasita o lípidos que llena los espacios entre las células del estrato granuloso y otras más superficiales. Estos gránulos laminares que se producen en el estrato granuloso son muy importantes, ya que ellos forman un sellador impermeable que retrasa la pérdida de líquidos corporales y la entrada de materiales extraños. O sea, esos gránulos laminares producen un sellador impermeable natural en este estrato granuloso. Al eliminarse el núcleo, las células ya no pueden llevar a cabo sus funciones metabólicas vitales y se mueren. Así pues, el estrato granuloso marca la transición entre los estratos profundos, que son metabólicamente activos, con las células muertas de los estratos más superficiales. Aquí todavía están entre que vivas y entre que muertas. Aquí ya están muertas y abajo de él todavía están vivas. El estrato lúcido es estrato que se encuentra solo en la piel gruesa, ¿en dónde? Yemas de los dedos principalmente, palmas de las manos, palmas de los pies y las yemitas de tus dedos de los pies. Son 3 a 5 capas, queratinocitos transparentes, planos y muertos. Tienen filamentos intermedios muy juntos y una membrana plasmática muy engrosada. Y finalmente, el último estrato, que se llama córneo. Este es el estrato más grande porque consta de 25 a 30 capas de puro queratinocito muerto y aplanado. Adentro de estas células hay queratohialina, que es queratina, y filamentos intermedios. Entre las células hay lípidos de los gránulos laminares
que venían desde aquí del estrato granuloso, que continúan haciendo impermeable también al estrato córneo. Fue la herencia del estrato granuloso. Estas células del estrato córneo, planas y muertas, se desprenden o descaman constantemente y son sustituidas por las que vienen abajo. Constantemente las estamos perdiendo. El estrato córneo sirve como una barrera impermeable efectiva y también protege de lesiones y microbios. La exposición constante de la piel a la fricción va a estimular la formación de los callos, que son engrosamientos anormales de la epidermis. Bien. Vamos a hablar de todo lo que te platiqué ya en una sola imagen. Esto recibe en los libros el título de queratinización y crecimiento de la epidermis. Aquí tenemos una imagen de la epidermis con sus estratos. 1, 2, 3, 4. Aquí no pusieron el que es el lúcido. Esto es piel delgada. Y aquí estamos siguiendo una célula nada más. Obsérvala. Aquí es en el estrato basal o germinativo. Fíjate el tamaño, poliédrica, cúbica o cilíndrica. Se pasa conforme esta célula lleva su ruta hasta convertirse en una célula plana del estrato córneo y muerta. Mira todo el proceso que sufre. Se va deformando, se va aplanando, se le sale todo el citoplasma, ya no hay núcleo, ya no se puede reproducir y ya se convierte en una célula plana y muerta. En las células recién formadas del estrato basal ocurre un proceso de desarrollo llamado queratinización, conforme éstas emigran hacia la superficie. Los queratinocitos acumulan cada vez más queratina al pasar de una capa epidérmica a la siguiente. Posteriormente tiene lugar su apoptosis, que es lo que yo te dije, que es la muerte celular programada, o sea, el núcleo se va a fragmentar, desaparecen todos los organelos, adiós mitocondrias, adiós aparato de Golgi, retículo endoplásmico, y eso va a causarle la muerte. Tarde o temprano, las células queratinizadas se descaman y las reemplazan otras de capas que están abajo, las cuales a su vez se queratinizan y vuelve a suceder el mismo ciclo. El proceso de formación de las células del estrato basal, su ascenso hasta la superficie, su queratinización y su descamación tarda unas 4 semanas, que es lo que podemos decir, es el tiempo que tardamos en cambiar de piel. Lo que tarda una célula desde que es formada en el epitelio germinativo hasta que se cae. 4 semanas. La velocidad de división celular en el estrato basal aumenta cuando se arrancan las células de las capas externas del epidermis, como por ejemplo cuando te caes, te raspas o te quemas. Este proceso se acelera. Aunque no se conoce del todo los mecanismos que regulan esta proliferación significativa, del por qué se aceleran, se cree que en ellas participan proteínas parecidas a hormonas que se llaman las proteínas del factor del crecimiento epidérmico. Esto solamente cuando la piel es estimulada por alguna lesión. Bien, acerca de la queratinización y crecimiento del epidermis, vamos a hablar una capsulita, una aplicación clínica. Por ejemplo, hay una enfermedad que muy seguramente ustedes han visto a muchas personas, no saben qué tiene. La psoriasis es una enfermedad crónica, aquí estamos viendo, son puras psoriasis. Es una enfermedad crónica de la piel que ocurre con frecuencia y en la cual los queratinocitos se dividen y emigran con mayor rapidez de lo normal, desde el estrato basal al córneo. En vez de hacerlo en las 4 semanas que se tarda el proceso normal, estas células lo hacen tan aceleradamente que se desprenden prematuramente en apenas 7 a 10 días. Los queratinocitos inmaduros sintetizan un tipo anormal de queratina, la cual va a formar escamas
de color plateado, como lo están viendo aquí, en la superficie de la piel, en especial rodillas, codos y cuero cabelludo. Los tratamientos efectivos pues son ungüentos de aplicación local, fototerapia con luz ultravioleta. ¿Qué es lo que van a hacer? Si ya dijimos que la luz ultravioleta es dañina, pues sí, como afecta al ADN, se suprime la división celular. En este caso, la luz ultravioleta se usa con medida para disminuir la velocidad de crecimiento y se inhibe esta hiperqueratinización que tienen. Entonces, esta es la psoriasis. Bien. Con ese ejemplo de la psoriasis terminamos el tema de epidermis con sus 5 capas. La dermis ya es un poquito más sencilla, pero es demasiado importante. La dermis es la capa que sigue. Vamos a ver sus células y las capas que tiene. Entonces, la capa profunda de la dermis está compuesta sobre todo de tejido conectivo que va a tener colágeno y fibras elásticas. ¿Para qué? Pues para que nuestra piel se vea bonita, que se le vea lo terso. Cuando se acaba el colágeno de la dermis, por darte un ejemplo, es que aparecen las líneas de expresión que conocemos como arrugas, patitas de gallo y todo eso. Las pocas células que hay aquí en la dermis son fibroblastos, macrófagos, algunos adipocitos. Y lo más importante de la dermis es que ella va a poseer los vasos sanguíneos, va a poseer glándulas, va a poseer los folículos pilosos, que es donde se va a germinar un pelo y va a salir. Y también va a tener los receptores nerviosos especializados, que son los que nos van a dar las sensaciones de frío, calor, tacto, presión, dolor. Y de acuerdo con su estructura, sus tejidos, la dermis se va a dividir en 2 capas principales. Aquí, observa aquí está la dermis. La primera capa que te había platicado que tenía así como especie de montañas, esa es la capa papilar y estas son las papilas. Y la capa más profunda se llama capa reticular. Entonces, si tú te fijas, estas son las papilas y esto es el tejido, perdón, la capa basal de la epidermis y luego las otras capas. ¿De acuerdo? Si lo vemos aquí de perfil, esa línea que ves como la montaña rusa que sube y que baja, se marca la línea entre la epidermis y la dermis. Bien, vamos a revisar primero la capa más superficial, que es la capa papilar. La capa papilar es la porción superficial de la piel y le corresponde 1/5 parte del grosor total de la dermis, lo cual quiere decir que la reticular es la más gruesa. Tiene tejido conectivo areolar con fibras elásticas muy finas y su área superficial aumenta considerablemente gracias a las protuberancias en forma de dedo o digitiformes que se llaman papilas dérmicas. Estas estructuras penetran en la epidermis hacia arriba, la invaden poquito y se bajan, pero lo que hace el estrato basal es que sigue su contorno. Algunas papilas dérmicas van a tener algunos receptores táctiles llamados corpúsculos táctiles o de Meissner, que son terminaciones nerviosas sensibles al tacto. En las papilas dérmicas también existen terminaciones nerviosas libres que se encargan de percibir sensaciones de calor, frío, dolor, cosquilleo y de comezón. La capa más profunda, que es la capa reticular, es tejido conectivo denso y irregular, tiene colágeno, tiene fibras elásticas y gruesas. Y las haces de fibras colágenas se entrelazan a manera de red y en medio de la red de hilos de colágena es donde se van a acomodar todos los agregados que hay en la capa reticular de la dermis, que van a ser los folículos pilosos, los nervios, las glándulas sebáceas y sudoríparas, se van a entremeter entre las fibras que forman una red de colágeno. Entonces, la combinación de fibras de colágeno
Y las elásticas en la capa reticular le van a dar a la piel su resistencia, su capacidad de extenderse, que es la extensibilidad, y su capacidad para regresar a la forma original después de haberla extendido, y esa capacidad se llama elasticidad. La extensibilidad de la piel es fácilmente apreciable en personas embarazadas y en personas con obesidad. Los pequeños desgarros que vemos en la dermis por el estiramiento excesivo, pues reciben el nombre de estrías o marcas de estiramiento. Al principio, cuando aparecen, se ven rojizas y plateadas conforme se van haciendo crónicas. Estas franjas rojizas o estrías, pues ocurren no nada más en las mujeres que tienen embarazos ni en las personas obesas, no son exclusivas de ellos. También en la etapa de la pubertad, el crecimiento, tanto hombres como mujeres, los hombres crecen sus hombros, sus piernas, sus nalgas, que es correcto decirlo así. Lo mismo mujeres, los senos, caderas, y entonces ahí aparecen estriaciones, porque empieza el crecimiento, un estirón de todo. La superficie de las palmas de manos, de palmas, dedos de las manos y de los pies, así como de las plantas de los pies, está marcada por una serie de rebordes y depresiones que van a formar lo que son nuestras huellas dactilares o líneas de fricción también. Y todo esto está dado por la capa reticular. Eso que vemos por fuera es por la capa reticular de la dermis. Estas líneas pueden ser rectas en forma de asas espirales, como en la yema de los dedos, las típicas huellas dactilares. Estos rebordes epidérmicos se forman durante los meses tercero y cuarto de la vida fetal, cuando la epidermis se adapta al contorno de las papilas dérmicas de la capa papilar. ¿Y para qué sirven? Pues estos rebordes y estas huellas dactilares sirven para mejorar el agarre de las manos o aumentar la fricción en los pies. Y son de la capa reticular. Los conductos de las glándulas sudoríparas se abren en la parte superior de los rebordes epidérmicos en forma de poros sudoríparos, por lo que la combinación de sudor y rebordes forman las huellas digitales o las huellas del pie, ¿no? Huellas digitales al contacto con un objeto liso. Esta es la huella del recién nacido. Todo recién nacido al salir tiene que el hospital, clínica, el lugar donde nace, llevar un registro de sus recién nacidos, y esta es la manera de como si el recién nacido dijera, sí, sí, soy yo, estas son huellitas, son mías, son irrepetibles, ¿verdad? Ya cuando estamos grandes, pues ya no firmamos con el pie, ya ponemos el sello con los deditos. La disposición de estos rebordes está determinada genéticamente y es única en cada persona. Normalmente no se modifica durante el ciclo vital, de modo que sirve de base para la identificación mediante las huellas digitales o del pie. O sea, no se modifican. Bien, ahora vamos a hablar de las bases estructurales del color de la piel y vamos a hablar de la melanina, principalmente. Melanina, pero también interviene caroteno y hemoglobina. Ahorita hablamos de ellos. Melanina, caroteno, que es un pigmento amarillento. Melanina es oscuro, café muy oscuro. Caroteno es amarillento y hemoglobina es rojizo. Son tres pigmentos que le confieren las tonalidades muy diversas a la piel. La cantidad de melanina que se localiza sobre todo en la epidermis hace que el color de la piel humana vaya desde un amarillo claro hasta un negro, pasando por todas las tonalidades de bronceado. Entonces, una persona que es muy pálida sí tiene melanina, pero tiene más poca. Y una persona que es muy oscura de su piel, pues tiene más melanina, más melanocitos. Los melanocitos son más abundantes en mucosas, pene, pezones y el área que rodea los pezones, que se llama areola. También en cara y en extremidades. El número de melanocitos es idéntico en todos los grupos raciales del mundo, y las diferencias de color se deben a la cantidad de pigmento que los melanocitos sintetizan y se distribuyen entre los
queratinocitos. En algunas personas, la melanina tiende a acumularse en áreas llamadas pecas. Bien. En el caso de las personas albinas, pues ellas no tienen melanocitos, o si los tienen, no sintetizan absolutamente nada de melanina. Los melanocitos sintetizan el pigmento a partir de un aminoácido llamado tirosina. Y cuando tienen la enzima llamada tirosinasa, es que se activa la tirosina y se estimula la síntesis de melanina, que da el color de la piel, ¿verdad? Tal síntesis ocurre en los organelos llamados melanosomas. La exposición a la luz ultravioleta aumenta la actividad de los melanosomas, por ello aumenta la producción de melanina. Entonces, cuando tú te expones mucho al sol, vas y te asoleas, pues se estimulan los melanosomas por medio de la luz ultravioleta y entonces agarras un tono bronceado. Se incrementa la cantidad de melanina, se intensifica el color y tienes más color, el tono de tu piel se acentúa. ¿Y qué es lo que hace? El aspecto bronceado te protege de la radiación ultravioleta. Así pues, dentro de ciertos límites, este pigmento tiene una función protectora. Sin embargo, la exposición repetida a esta luz ultravioleta sí te puede ocasionar cáncer de piel, así que todo es con medida, nada con exceso. El bronceado va a desaparecer cuando los queratinocitos que contienen la melanina, que pigmentaron tu piel, se descaman del estrato córneo. Acuérdate que cada 4 semanas se cae todo y vuelve a salir todo nuevo. El caroteno es un pigmento de color anaranjado amarillento. Es el precursor de la vitamina A, necesaria para los pigmentos que participan en la visión. También se halla en el estrato córneo y en las áreas adiposas de la dermis y el tejido subcutáneo. Cuando son escasos, la melanina y el caroteno en la piel de la epidermis, se ve la piel translúcida, o sea, la gente que es demasiado blanca. Por lo tanto, la piel de las personas caucásicas es entre rosado y rojiza, según el volumen de oxígeno contenido en la sangre que circula por los capilares de la dermis. Entonces, melanina y caroteno muy escasos hace que predomine el color de la hemoglobina, que es el rojo, y es por eso que se miran rositas o rojitos. El color rojo se debe a la hemoglobina, que es el pigmento de los glóbulos rojos que transportan oxígeno en la sangre. Ahora, como te lo dije, el albinismo es la incapacidad heredada para producir melanina. La mayoría de las personas albinas sí tienen melanocitos, pero no producen la tirosinasa. Entonces, no tienen la enzima tirosinasa y la tirosina se queda sin activarse y como no está inactiva, pues no activa a los melanosomas para que produzcan melanina. ¿Ok? Entonces, no hay melanina en el pelo, ni en los ojos, ni en la piel. Y entonces, así es como se mira. Es por eso que en personas albinas, sus ojitos se ven color rojo, porque pues se refleja el fondo del ojo, porque no tienen aquí color melanina. Otra enfermedad es el vitiligo, que consiste en la pérdida parcial o total de melanocitos en ciertas áreas de la piel, lo que produce manchas blanquecinas e irregulares. Muy bien. Hasta aquí llegamos con la clase, la primera parte del sistema tegumentario, en donde vimos las estructuras, las capas de la epidermis, la dermis y las 4 células que poseemos adentro. Suscríbete por favor a mi canal, dale un me gusta ahí para que me siga yo subiendo video clases que te puedan servir. Alguna de ellas te puede servir. Gracias por poner atención y busca la parte 2 que va a hablar de los anexos de la piel, los apéndices o faneras. Nos vemos en la próxima.